Gloria al Señor. En la vida protagonizamos circunstancias por las cuales nos vemos obligados a cambiar de rumbos, corrigiendo malas decisiones. Tal es el caso del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32. Allí Lucas narra la historia del joven que decidió pedir su herencia en vida de su padre y después de malgastarla toda, recibió el mensaje de la realidad. La necesidad toca a su puerta. La miseria le habló. Por eso cambió de mentalidad y decidió volver a su casa. Nuestra escena de hoy es diferente, pero el relato coincide con nuestro objetivo, que es ver cómo Dios nuestro Padre nos provee los medios necesarios para provocar en nosotros un cambio de mente para acercarnos a Él. El libro de los Hechos es un libro de narrativa histórica. Sus capítulos están cargados de detalles y cada detalle tiene sus propios matices. Es muy probable que al leer el libro de los Hechos nos perdemos en detalles relativos y dejamos de lado el sentido real del texto. Y esto puede pasar con cualquier capítulo, en donde podemos vernos condicionados a relatos teológicos llamativos y perdemos la intención original del autor. El capítulo 2 no se escapa de esta consideración. Les invito, amados hermanos, a ir conmigo al pie del texto para tomar en cuenta los hechos contados y sus relevancias en la historia de la iglesia. Vamos a hacer esta observación bajo el título Un mensaje que cambia. Para ello, consideraremos tres encabezados. En primer lugar, veremos un mensajero aprobado, versos del 1 al 21. En segundo lugar, la autenticidad del mensaje, versos 22 al 36. En tercer lugar, el impacto del mensaje, versos del 37 al 42. Amados hermanos, siendo un libro histórico, nuestra intención no es conseguir ni construir doctrinas, sino es ver los hechos tales como sucedieron, sus distintas causas y sus efectos en la vida de la iglesia. Dicho esto, hermanos, vamos a nuestro primer encabezado. Un mensajero aprobado. Como bien, hermanos, les hemos dicho que el libro de los Hechos es un libro histórico. No es un libro que podemos estudiarlo de la misma manera como podemos estudiar el libro de los Salmos. Es un libro, para estudiarlo, se necesita muchos datos. Y no creo que ha sido casualidad de que Dios permitiera que fuese Lucas que escribiera el libro de los Hechos. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto por la manera en que Lucas presenta sus escritos. Lucas reconstruye los hechos, busca los hechos, hace una recopilación meticulosa para buscar la veracidad de los hechos. Eso es lo que Lucas nos dice en la introducción de su evangelio. Busca los detalles, busca los hechos que han sido ciertísimas entre nosotros para recopilarlo con el propósito
de presentar estas cosas para que creamos. Entonces, estos hechos históricos es lo que nosotros vamos a ver. Pero hemos puesto como título un mensaje que cambia. Pero para que el mensaje cambia, para que algo cambie o tenga los efectos de cambiar, necesita recursos. Hoy lo que vamos a ver, cuáles son los recursos que hace que el mensaje del capítulo 2 del libro de los Hechos es un mensaje que cambia. Un mensaje que provoca cambio. Un mensaje que te hace dar una vuelta. Pero vamos a ver el contexto histórico. ¿Quiénes fueron los que cambiaron? Vamos a ver los personajes que tenemos en nuestra narrativa. En primer lugar, vamos a proclamar la palabra del Señor, porque es necesario. Una buena predicación debe de seguir de una buena proclamación. Amén. Presten atención a la lectura, porque la predicación debe de corresponder a la lectura. La lectura es más importante que la predicación. Amén, hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la lectura de nuestro primer encabezado. Amén, hermanos. Sí. Si pueden recordar, nuestro primer encabezado es
Un mensajero aprobado. Un mensajero aprobado. Ahora vamos a ver quién es el mensajero. Recordamos, hermanos, que les dije que el libro de los Hechos es un libro histórico. La interpretación del libro de los Hechos no se hace de la misma manera que la interpretación del libro de los Salmos o de Génesis, porque son acontecimientos y la historia siempre se basa sobre causas, sobre eventos y causas. Nosotros debemos de considerar los eventos y sus causas, pero la causa profunda de los eventos es la salvación de los hombres. La causa ocasional es el hecho de que ese día los discípulos recibieron al Espíritu Santo. La causa real es que Dios está salvando. Amén. Eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta mañana, pero yo espero que el mismo texto nos haya inducido la idea que hay dentro del texto. No estamos aquí para decirte que yo pienso, pero vamos juntos a ver qué dice el texto. En la primera parte que hemos leído hablamos de un mensajero aprobado. Cuando Jesús se fue al cielo, después de su resurrección, ¿qué fue lo que dijo a sus discípulos? Que no se vaya de Jerusalén, que no se aparten del grupo, sino que vaya allá en Jerusalén a esperar que la promesa. Pero esta promesa, hermano, tenía un nombre. Si nosotros vamos en las Escrituras, vamos a ver que Juan, al testificar de Cristo, dijo que Juan bautiza con agua para arrepentimiento, pero Jesús va a bautizar con fuego. El bautismo de Juan tiene que ver con el cuerpo, pero el bautismo de Cristo tiene que ver con la actitud. Un fuego que quema los vestigios de tu mente, que quema la vida pasada, la vieja estructura, para darte una nueva estructura de vida. Recordamos bien con el ejemplo del hijo pródigo que leímos al comienzo de la predicación. Entonces Dios quiere causar en nosotros, Dios tiene un propósito, que es la causa real. El propósito es salvar. Pero Dios nos tiene que encauzar hasta esta salvación. Es como el pastor que tiene oveja. Tiene un pasto fresco, pero ¿dónde está el rebaño? Está en un lugar. Está en el redil, en su redil, donde las ovejas duermen. Entonces, en la mañana, ese pastor encauza a sus ovejas para llevarlo en el lugar donde esté el pasto. Es justamente lo que Dios hace con nosotros. Y es lo que Dios ha hecho aquí en esta lectura que estamos viendo. Hay una promesa que ya Dios había prometido. Y esta promesa está en el libro de Joel. Pero esta promesa no viene así por así. Hay condiciones que necesitan ser cumplidas para que esta promesa se haga realidad. Entre ellos, Jesús coronado como Rey y Señor. Jesús como el Mesías.
Este Jesús ha sido condenado por una gran multitud. Entonces el texto nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Amados hermanos, al leer el capítulo 2, podemos quedarnos atrapados en los detalles, como las lenguas de fuego, como detalle el día de Pentecostés, como detalle en que ellos hablaron nuevas lenguas. Pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que vemos a Dios obrando la salvación de una generación contumaz y rebelde, de una generación de hombres que habían matado al Mesías, al Hijo de Dios, al Rey soberano. Y es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué Dios va a hacer para atraer la confianza? Para provocar esta reconciliación. ¿Y quién es que lleva este mensaje? Hermano, quiero decirles, mientras que seguimos viendo a nuestra asamblea como una iglesia, nosotros no vamos a hacer bien el trabajo. La iglesia no es una asamblea. La iglesia eres tú, pero la iglesia es el reino de Dios. Es un reino independiente a los gobiernos de este mundo. Es un reino que no tiene nada que ver con este mundo. No es un reino que viene para ayudar a los políticos a cambiar la corrupción. La iglesia no tiene como misión revertir la corrupción en la política, la corrupción en la sociedad. La iglesia tiene misión de comprometer a cada ser humano con su creador, haciéndole ver su estado, haciéndole ver su condición, haciéndole ver que es un pecador, haciéndole ver que está en problema con Dios y Dios está en la disposición de hacer la paz con él. Justo es lo que está pasando. El día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. En primer lugar, vamos a considerar qué es Pentecostés. Originalmente, hermano, Pentecostés era una festividad agrícola y a la vez religiosa que celebraban los judíos. El día de Pentecostés no es un día para que la iglesia se llame pentecostal. No es un día que viene para tener una influencia en la actividad de la iglesia. Es simplemente un matiz, o sea, es simplemente ¿cómo lo pudiera decir? Es como algo que se usa como para tú cruzar. Es como un puente para que se cumpla la promesa de Dios. Porque en realidad el día de Pentecostés era el día que los judíos celebraban el día de la cosecha. Y también el día que ellos recibieron la ley. Y ese día se celebraba 50 días después de Pascua. Y algo que debemos de ver dentro de esto, el día de Pentecostés se reúne en Jerusalén la misma cantidad de gente que en la fiesta de la Pascua. O sea, las mismas personas que estaban en el día de Pentecostés ese día, eran esas mismas personas que estaban en el día en que crucificaron a Cristo. O sea, cada uno de ellos sabían de la crucifixión. Y por eso vamos a ver cómo el apóstol, o sea, cómo Lucas nos presenta eso. Vamos a ver cómo Pedro recoge esos detalles. Y es estos detalles que debemos de ver para poder comprender lo que implica ese texto en nuestra vida como iglesia o como
reino, como ciudadano del reino. Hermano, dejen de estar viendo, yo soy miembro de la iglesia. No, hermano, usted es ciudadano del reino de Dios. Y usted lo es donde quiera que estés. Si usted es dominicano, usted va para Alemania, tú andas con tu cédula. De una vez que tú encuentras a un dominicano, habla de, es un dominicano. El paisano, de una vez, se identifica. El creyente debe de identificarse como creyente. Amén. Entonces, observamos que en la fiesta se reunían, había la misma cantidad de gente y la misma persona en ese día. Pero hay detalles que debemos de tomar en cuenta, que ese día, todos no significa mucho. Todo es todo. Mucho puede ser mucho dentro de todo, pero todo es todo. Amén. Pero todos estaban juntos y unánime. ¿Y quiénes eran esos todos? Recordamos que habían 120 que estaban reunidos. 120 estaban reunidos en el aposento alto. Estaban unánimes y juntos. Al hablar de unánimes y juntos, podemos estar juntos, pero no de un mismo ánimo. Podemos estar juntos aquí, algunos están durmiendo, otro está jugando, otro está prestando atención. O sea, estamos juntos, pero cada quien en lo suyo. Pero ellos estaban juntos, pero en una misma mente. Unánime porque estaban orando, porque ellos estaban orando en el aposento. Unánime, un solo ánimo. Primer detalle que debemos de ver en cuanto al mensajero, cómo Dios aprobó al mensajero. Y el mensajero era la iglesia. Representaba por esos 120 que estaban en el aposento alto. Amén. Nosotros también debemos de estar juntos y unánime. Cuando estamos cantando, cantamos todos. Cuando estamos orando, oramos todos. Amén. Cuando estamos glorificando a Dios, glorificamos a Dios. Y de repente, de manera repentina, ¿qué pasó de repente? ¿Alguien me puede ver esto? Vino del cielo. ¿Qué fue lo que vino del cielo? Un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hermanos, se está hablando de una comparación. Como viene un estruendo, como un viento recio. No está diciendo que vino un viento recio. Observen bien el texto. No está diciendo que vino un viento recio. Vino un estruendo. Ellos escucharon un ruido que parecía ¿a qué? A un viento recio. La Biblia no dice que vino un viento recio. Amén. Como un viento recio. Ese estruendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese estruendo, ese ruido se concentró en el lugar, en la casa donde estaban ellos sentados. Ellos seguro estaban sentados orando. Los 120. Eso estaban los 11 discípulos, María la madre de Jesús, María Magdalena y otros que habían creído en la resurrección. Amén. Estaban sentados, pero escucharon un estruendo, un ruido, y ese ruido entró y llenó el lugar. Amén. Donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿A quién se le aparecieron las lenguas? A ellos. La lengua no la veían el público que estaba afuera, sino la lengua se le apareció a ellos, aquellos que estaban sentados donde entró el estruendo.
Es como tú escuchas un ruido que viene de afuera. Tú estás escuchando ese abanico, ¿sí o no? Ellos escucharon, pero algo mucho más fuerte que el ruido, que el sonido del abanico. Y ese sonido tú escuchas que viene eso allá afuera y entró aquí. Y el ruido llenó el lugar. Vean la experiencia y siéntanlo. Escuchan como un viento, pero un viento, como ese ruido, como tú escuchas eso que viene y entró en el lugar. Y llenó el lugar. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Y cuando el viento llegó, llenó el lugar, ese viento repartió lengua de fuego sobre su cabeza. Es como de fuego. Otra vez vemos la palabra como es un adverbio que modifica nuestra comprensión para decir que parece, pero no es como, que tiene apariencia. Las lenguas de fuego, las lenguas que estaban, tenían apariencia de fuego, pero esa lengua era la gloria de Dios. Esa manifestación Dios lo hace, lo ha hecho en el monte del Sinaí, cuando Moisés inauguró el tabernáculo, y también cuando Salomón inauguró el primer templo. Y también en el momento que la iglesia recibió su bautismo de fuego. No era un evento casual. Era un evento específico, era un evento especial de parte de Dios, en donde Él va a probar al mensajero que es la iglesia, a quien Dios había dicho, ir por todo el mundo y hacer discípulos. La iglesia no podía salir a ser discípulos antes de ser bautizados por el fuego, antes de manifestar la gloria de Dios sobre ellos. El tabernáculo no se podía usar hasta que la gloria de Dios no bajaba sobre ese tabernáculo. El templo de Salomón no podía actuar, no podía ejercer ningún culto hasta que la gloria de Dios no se manifestara en el templo de Salomón. Y de la misma manera, la iglesia no podía salir hasta que la gloria de Dios no posaba sobre la iglesia. Amados hermanos, yo quiero decirles en esta mañana, esa representación de lengua de fuego sobre la cabeza de los 120 no era algo específico a ellos. Esa gloria está sobre la iglesia hasta que Cristo venga. Amén. Recordamos que Jesús le dijo, estará con vosotros hasta que yo venga. Amén. El Espíritu Santo estará con la iglesia hasta que Cristo venga. Amén. No es necesario que estemos pidiendo, Dios, dame y lléname de tu Santo Espíritu. La iglesia está llena del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora vamos a seguir estudiando. Amén, hermanos. Llenó la casa donde estaban sentados. Lengua de fuego repartidas, como fuego asentándose sobre la cabeza de cada uno. Es una experiencia propia de la iglesia. Es una experiencia interna. Es una manifestación para la iglesia. No es como a veces yo veo que las personas van a la calle, van a hacer una campaña, empiezan a gritar, empiezan a hablar un sinnúmero de cosas que a la gente no le importa, que ni siquiera entienden lo que dicen. Pero observamos lo que sucedió aquí, que el Espíritu Santo cuando vino para la iglesia. ¿Quién va para el mundo? Es la iglesia que ha de ir a transportar ese mensaje al mundo. Pero la experiencia es de la iglesia. Las lenguas fueron repartidas a la iglesia. La iglesia hablaba en lengua, pero el mundo que escuchaba no escuchaba lengua, escuchaba su propio idioma. Es lo que nosotros vamos a ver más adelante. Y yo quiero que prestemos atención a esto, porque eso es muy importante para ver
un mensajero aprobado. ¿En qué sentido la iglesia ha sido aprobada para hacer este mensaje, para llevar a cabo este mensaje? Y la aprobación de Dios, ¿en qué consiste? En la manera como Dios actúa. No se basaba que los discípulos andaban en la calle. No, señores. Hubo un estruendo, sí, dentro del lugar donde estaban. Ahora vamos a ver, hay otro aspecto que debemos de considerar en nuestros textos. Seguimos. Aquí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, cuando vino sobre su cabeza ese parecer de llama de fuego, con una mechita que se asentó sobre la cabeza de cada quien, hubo una transformación. ¿Qué pasó? Ellos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu. Amén, del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo trabaja en el caos para mantener el orden divino. En el principio, cuando el mundo era un caos, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aún donde no hay evangelio, el Espíritu de Dios se mueve para mantener el orden divino. Hermano, el mundo no está siendo gobernado por la gente. El diablo no está gobernando al mundo. Quien gobierna el mundo es Dios. Ahora, los hombres pueden dejarse gobernar por el diablo. Si el diablo tiene un gobierno en el mundo, son los hombres que se prestan para ser gobernados por el diablo. Pero el diablo no gobierna el mundo lo gobierna Dios a través de su Santo Espíritu, que se mueve sobre el caos. Amados hermanos, fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar. ¿Qué hablaron? Otras lenguas. Subrayan bien esa palabra, otras lenguas. O sea, nadie estaba hablando su idioma natal. Ellos hablaban conforme al Espíritu les daba que hablasen. La lengua que hablaban no era un antojo de ellos. Nadie estaba hablando, mira, hay un chino ahí, déjeme hablar mandarín, porque hay un chino, yo quiero hablar con ese chino. No, era el Espíritu que le daba que hablasen lo que tenían que hablar. Amén. El Espíritu le decía lo que tenían que hablar. Amados hermanos, aquí hay una pausa, porque él quería demostrar algo. Hay una pausa. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? No está enfocando, es como si estuviéramos, hermanos, firmando una película. Ya vimos la escena de los discípulos orando y el estruendo que vino como viento y la llama que vino en forma de fuego se posó sobre su cabeza y los discípulos llenos del Espíritu Santo. Ahora el camarógrafo dobló su cámara para ver la otra parte, la otra escena, la gente. Había en Jerusalén gentes, la misma multitud que estaba en el día de la Pascua, porque esa fiesta tenía casi la misma solemnidad que la fiesta de la Pascua. Y reunía la misma cantidad de gente, el mismo grupo de personas en Jerusalén. Pero estas personas venían de diferentes trasfondos culturales, de diferentes trasfondos nacionales. Cada quien hablaba un idioma diferente. Había aproximadamente 16 idiomas que se podía, 16 lenguas. No vamos a decir idiomas, vamos a decir lenguas. Y mejor decimos idioma para que la gente no se confunda con la cosa de la lengua que hablan algunos hermanos. Se habla de idioma que la gente hablaba. Y nos enfoca a estas personas. Mira la cantidad de naciones que hay ahí. Pero ¿qué sucede con esas naciones? Esta gente que vivían allí, ellos estaban
atónitos. Ese estruendo se hizo para ellos. Ellos percibieron el estruendo. Percibieron el estruendo. Y por causa del estruendo, la gente se unieron. Hermanos, observan bien los detalles. Ven los detalles, entienden esto. Se juntó la multitud. La gente no se dispersó. La multitud por el estruendo se agruparon. No sabe qué pasa, déjame unirme. Si hay algo que viene, ¿para qué? ¿Me halla solo por ahí? Se juntaron. Hermanos, ¿están entendiendo? Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hermanos, cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Usted cree que la gente en Roma hablaba lenguas angelicales? No. Hermanos, para aquellos que creen que la iglesia usa una lengua angelical para transmitir su mensaje, para manifestar su poder, yo quiero decirles, hermanos, el poder que se manifestó en Pentecostés se manifestó dentro de la iglesia, estando los discípulos sentados. Y después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a la multitud. Y la gloria que estaban dando a Dios es lo que la gente estaba percibiendo. La gente, el acento aquí no está en lo que estaban sobre ellos, ni en lo que ellos estaban haciendo, sino en lo que se escuchaban de ellos. Y lo que se escuchaba de ellos no venía de ellos, sino venía porque estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no debemos de buscar impresionar a las personas usando poder de lengua o poder de gritar. Eso no es bíblico. Y no estoy diciendo eso para atacar a nadie. Yo quisiera que todos los hermanos que creen en Cristo, y a mí a veces de verdad me da mucha pena ver que la gente se esfuerza para creer en Cristo y luego creen mal. Es necesario, hermanos, que averiguamos si realmente estamos en la fe. La Biblia nos da ese consejo. Y es allí que debemos de partir. Si lo que creemos es realmente lo que Dios demanda que creemos. Amén. Da pena. El poder se vivió entre los discípulos. Pero lo que la gente percibe es la gloria que estaban dando a Dios. ¿Cómo reaccionaron la gente? Estaban atónitos, que hoy ellos, cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos? Esa gente son galileos, no han estudiado, no han ido, no había una escuela de idioma. No había una escuela de lengua extranjera. ¿Cómo ellos pudieron hablar? Lo oímos hablar como en nuestra propia lengua en que hemos nacido. Hermanos, hemos durado mucho en ese primer encabezado porque es necesario que hagamos ese hincapié. Amén. Y citaron los diferentes pueblos que había, sus nombres, cada uno de ellos. Y que hablaba, lo oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ellos veían las maravillas de Dios. El poder de Dios está en la iglesia, es para la iglesia manifestar las maravillas de Dios. No es para llamar la atención acerca de nosotros. Hermanos, el poder de Dios en la iglesia no es para llamar la atención sobre nosotros como iglesia.
Es para la gente ver las maravillas de Dios en nuestros labios, en nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que decimos. Un hombre lleno del Espíritu Santo debe de manifestar las maravillas de Dios. Amados, quiero decirles de paso que Dios es un Dios didáctico. El interés de Dios es despertar nuestro limpio entendimiento. Dios no nos confunde. Dios no trata de confundirnos. Una vez Dios confundió la lengua porque los hombres estaban en rebeldía. Pero ahora el Evangelio no es para confundir lengua. El Evangelio es para hablar la lengua que tú entiendes. Hermanos, nunca en las Escrituras hemos visto a Dios hablando lengua angelical a los hombres. A los hombres, en ninguna parte. Vimos una experiencia con Abraham. Los seres espirituales que vinieron donde Abraham no hablaron lenguas angelicales. Hablaron el idioma de Abraham. Y Abraham se entendió con ellos. Habló también con Sara. ¿Tú reíste? No me reí. Sí, tú reíste. Te reíste. Mira, Dios está cerca, hermano. Tenemos un Dios cercano. No tenemos un Dios que quiere impresionarnos con cosas impresionantes. Dios usa las cosas que está allí para llamar nuestra atención, para invitarnos hacia Él. Dios no tiene que usarme aquí hablando inglés delante de ustedes para ver que tengo poder. Yo no tengo que estar diciendo no, hermanos. Dios tiene que usarme y Él me usa con lo que está aquí escrito. Amén. Con lo que tú entiendes. El ángel fue enviado a Zacarías y el ángel habló con Zacarías como dos personas. El ángel fue enviado a María. Habló con María como dos personas. Salve eres, llena de gracia. El ángel fue enviado a los pastores y habló a ellos en su propio idioma, su propia lengua. Incluso, hermanos, las huestes que cantaron las alabanzas del nacimiento de Cristo no lo cantaron en idiomas angelicales. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Los pastores entendieron? ¿Cuál fue el testimonio de los pastores? Gloria a Dios en las alturas y a los hombres buena voluntad, paz. Idioma, entendimiento. Dios no busca confundir a nadie. Dios no busca impresionar a nadie. Dios busca despertar tu limpio entendimiento. Ya vemos que Dios, hay un mensajero aprobado. La iglesia ha sido aprobada por Dios para llevar a cabo este mensaje del Evangelio. Y Dios ha obrado en todo lo que nosotros vimos, tanto por los 120 que recibieron ese poder, recibieron la gloria de Dios para hacer ese trabajo, demostrando que ese trabajo que va a hacer la iglesia no es un trabajo de prosélito político, no es un trabajo de religión, es el reino de Dios que ha sido establecido. Amén. Las alabanzas que estaban dando era a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no era a César, era al Dios, el gobernador de este reino que representa a la iglesia aquí en la tierra. Dicho esto, hermanos, vamos a considerar nuestro segundo encabezado, que es nuestro segundo encabezado, que es la autenticidad del mensaje. ¿Cómo podemos ver que es un mensaje auténtico? Es auténtico nuestro mensaje. Amén.
la autenticidad del mensaje. Amados hermanos, el verso 22 al 36. Ya lo hemos leído, hermanos, ese texto en el devocional, la lectura devocional, ya ustedes lo saben. El verso del 22 al 36, donde Lucas nos presenta el primer discurso. El suceso, lo que sucedió ese día, no solamente vemos que el suceso impactó los 120 que estaban en el lugar, también impactó a todas las naciones que estaban en Jerusalén. Por eso el evangelista nos dice, Lucas nos dice que había de todas las naciones. O sea, el evangelio no es de uso exclusivo de los judíos. El evangelio es de uso global, es de uso general, es de uso para todos seres humanos, para todas las naciones que viven debajo de la tierra. Ahora, este mensaje impactó, los 120 fueron llenos del poder, impactó la multitud que preguntaron ¿qué es esto? Otros dicen que estaban borrachos. Y ahora vamos a ver un mensaje aprobado. Ya ellos captaron el mensaje del mensajero, pero el apóstol Pedro va a demostrar de quién es este mensaje. ¿Quién aprueba ese suceso? ¿De quién viene esto? Por así Pedro se puso de pie y manda a la gente, calma, hermanos. Préstame atención, dice Pedro. Calma, presten atención. Él se puso en pie. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Ustedes tienen la prueba ahora, lo que ustedes acaban de ver, ustedes lo están viendo. Nadie se lo está contando, pero ahora escúchenme, le voy a explicar lo que acaba de pasar aquí. Amén, hermanos. Esos hombres que están viendo aquí no están borrachos. Es el cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho al pueblo en el libro del profeta Joel. Hermanos, la palabra de Dios, los hechos divinos no pueden ser aprobados por nuestros sentimientos. Los hechos divinos, la realización de las promesas de Dios deben de ser aprobadas y comprobadas por las Escrituras. Eso es lo que ha hecho Pedro. Pedro no se paró a decirle de una vez, no, yo estaba allí, Jesús resucitó. No. Jesús fue condenado, muerto y resucitado, era plan de Dios. También hay una promesa de que en los últimos tiempos, en los tiempos en que el Mesías va a venir a gobernar, Dios va a derramar su Santo Espíritu como promesa. ¿Cuántos de ustedes necesitan esta promesa? Pero para recibir esta promesa, ustedes deben de darse cuenta quién es el dueño de esta promesa, es Cristo. A este Cristo ustedes lo mataron. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Ustedes, junto con Poncio Pilato, lo mataron. A este Jesús que ustedes mataron hace 55 días, Dios lo ha hecho Señor y Cristo sobre la creación. Dios lo ha hecho. Ustedes no sirven a Dios. Este que ustedes mataron es hijo de Dios. Es el Cristo que Dios iba a enviar. Ustedes no lo aceptaron. Es lo que Pedro le está diciendo. Usted se imagina que usted ha robado algo cuando tú crees que nadie te ha visto
y de repente alguien dice, mira, yo te vi que tú cogiste eso, ¿cómo te sientes? Y el dueño te dice, bueno, si tú confiesas, no te va a llevar a la casa, pero si tú niegas, yo te voy a llevar porque tengo la foto, tengo la prueba. ¿Y cómo tú vas a responder? Asustado. Eso es lo que le pasó a ellos. Ustedes mataron al Hijo de Dios, pero ese hijo que ustedes mataron es el que va a juzgar a todo el mundo. Dios lo ha puesto como Rey y Señor, el Cristo que había de venir. Pero esta promesa de Joel es para ustedes. Pero esta promesa, para recibirla, tú necesitas creer en este. Observan bien, hermano, los detalles son bonitos, ¿eh? Para recibir esto, necesitas creer. Porque en la misma profecía del profeta, la parte que él citó, el verso 21, él lo citó en el verso 21, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Dios no está dando, no te está metiendo en un callejón sin salida. Dios no estaba metiendo al pueblo en un callejón sin salida. Estaba el callejón, sí, pero la salida estaba ahí. El callejón fue que mataron a este Jesús, que es el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Pero hay una promesa que tú necesitas. Esta promesa la tiene aquel que tú mataste, pero él vive. Entonces, la salida está: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano, eso exige una respuesta. De ahí nuestro tercer encabezado, nuestro tercer y último encabezado. Un mensaje que cambia. Ahora es que al escuchar, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué dijeron ellos? Pero varones hermanos, ¿qué haremos? Necesitamos ser salvos, necesitamos la promesa. Necesitamos ser salvos, necesitamos la promesa. Y entonces, y también, hermanos, aparte de eso, al hablar del mensajero, la autenticidad del mensaje, también le dijo que Jesús, porque la manera como él lo explicó, también usó el Salmo 22 para decir que el mismo David decía de Cristo, dice mi Señor a mi Señor. Porque David está llamando Señor, dice mi Señor a mi Señor. No está hablando que yo digo al Señor. Entonces, en el sentido, David no era el Mesías. David lo sabía. Entonces, hermanos, vamos a ver nuestro tercer encabezado: el impacto del mensaje en la vida de las personas. ¿Y qué respondieron ellos? Ellos se compungieron. Sepan pues, el verso 30 dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Sepa, ustedes lo mataron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Todos ustedes tienen que responder a Él. Ahora viene el juidero, como dicen aquí, viene el juidero. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, la palabra para compungir es como se entristecieron. Se entristecieron. Y yo creo que esa palabra se puede partir como a veces se usa en el sentido de tener tristeza por algo que usted ha hecho,
pero una tristeza de sentimiento. De sentimiento. Yo creo que el griego lo traduce como metamelomai. Es una tristeza de sentimiento, pero esa tristeza no pasa a la mente. Tú lo sientes, wow, qué pena, ¿por qué lo hice? Wow, me siento mal. Es como sentirse mal y ya. Es como alguien hace algo, ay, lo siento. Esa tristeza, cuando la tristeza es sencillo, lo siento. O el caso de Judas. Judas tuvo una tristeza, sentimiento, pero esa tristeza no produce arrepentimiento. Dice bien, y le dijeron, y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. La palabra para arrepentir en el idioma original es metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio radical, un cambio. Tú ibas por este camino, tú te chocaste con esa piedra y tú ves que hay más piedra allá adelante. Tú cambias de mente, ese camino no me conviene, déjame devolver. Eso es la piedra con que chocaron. Y ellos estaban siendo desmenuzados por la predicación de Pedro. Pero gracias a Dios preguntaron, ¿qué haremos? Ellos necesitaban un cambio de mente. Esa multitud hace unos días atrás clamaron, crucifíquenle. Ahora están diciendo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Ellos cambian de mente. Amados hermanos, arrepentirse no es una decisión que tú tomas a la ligera. No es que alguien viene y te dice arrepiéntese y tú vas y te arrodillas y te hacen una oración. Arrepentirse no es producto de una oración que alguien hace sobre tu cabeza. Nadie se arrepiente así. El arrepentimiento es algo que tú haces delante de Dios, delante de la palabra de Dios. Una disposición a cambiar de mente. Ya yo vivía de esta manera, ahora ya no vivo así, voy a vivir para Dios. El hijo pródigo, volvemos, pidió su herencia, se fue y gastó. Cuando quiso comer de la comida de los puercos, no se lo dieron. Fueron de los amigos que gastaron el dinero con él, no le aceptaron. Ahora la mente está trabajando. Él podía pensar, ya yo hice ese daño a mi papá, lo siento. Pero ahora yo no voy a volver, yo no voy a humillarme. Yo no voy a humillarme delante de mi hermano. Seguro cuando a verme llegar va a sentirse mal, va a estar hablando mal, me va a estar hablando cosas que no quiero oír. No, él no pensó ahí. Yo voy a volver. Voy a cambiar de mente, no voy a quedarme en esa posigla. Allá en mi casa, si mi papá me considera como un jornalero, voy a estar mejor que aquí. Tomó la decisión. Y muchas veces, hermanos, miramos al mundo. Vemos todo lo que el mundo ofrece, no hay nada de bien para nosotros. Y no somos capaces de tomar la decisión de cambiar de mente, de arrepentirnos, de ver a Jesús como Señor y venir a los pies del Señor para cambiar nuestra vida. Preferimos ir con el mundo. Vemos que el tren del mundo está descarrilado y nos mantenemos dentro del ¿cómo se llama? La caja de los trenes. Los vagones. Gracias. Nos mantenemos dentro del vagón hasta estrellar con el tren. Hermanos, sáltense de este vagón del mundo, vengan a Cristo, al reino de Dios. Arrepiéntense. Arrepentirse no es hablar de pecado, porque muchas veces cuando hablamos de arrepentir, yo tengo tanto pecado. No, arrepentir no es considerar tu pecado.
Arrepentirse es considerar a Cristo. Porque tus pecados no son tu responsabilidad. Cristo cargó con nuestros pecados, hermanos. El pecado no es tu responsabilidad. La responsabilidad tuya es ver a Cristo y creer en Cristo. Solamente esto. Ahora, asunto, yo tengo tanto pecado, yo me gusta eso, no lo puedo dejar. ¿Y quién te ha dicho eso? Ven a Cristo. Allí en el proceso Dios te va a ir cambiando. No crees que tú vas a cambiar de comportamiento de una vez, pero tú puedes cambiar de mente. Ya no voy por este camino, ya estoy en Cristo. Y esto para eso, nadie tiene que orar por ti para eso. Si escuchas la palabra de Dios, tú hablas a Dios en tu casa, en el baño, en la cocina, en la cama. Señor, yo escuché tu palabra. Yo me arrepiento de esta vida. Yo quiero tenerte como mi Señor. Tú confiesas el nombre de Cristo. Ya usted tiene la salvación de Dios. Y al escuchar ese mensaje transformador, ese mensaje centrado en las Escrituras, porque el mensaje fue un mensaje de las Escrituras, porque Pedro usó el libro de Joel y el libro de los Salmos para convencer a ellos de que estaban mal y que Dios tenía una salida para ellos. Y la salida era creer en Cristo. El hijo pródigo tenía una salida. La salida era volver a la casa de su padre. Volvió. Hoy también tiene una salida. Amigo que está aquí esta mañana tiene una salida. Los hermanos que están aquí tenemos una salida. La salida es Cristo. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta lectura nos has permitido presentar tu propósito a las almas. Tu Santo Espíritu es el que conoce la mente de cada uno de nosotros. Tu Santo Espíritu es el que conoce cómo transferir esas palabras a nuestra mente. Te pedimos, oh Señor, Padre eterno, que tu Santo Espíritu use esas palabras en nuestras mentes.